Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde Leti, Casia y Marisol platican y entrelazan historias, anécdotas y temas íntimos y fascinantes de una escuela de yoga. ¿Cómo están, Cas, Leti? ¿Cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. Contentas de estar nuevamente en otro episodio más. Otro episodio que ahora, pues ya ven que agarramos el episodio de los senderos del yoga porque para nosotros es muy importante seguir otros senderos y quizás no son tan conocidos para muchas de las personas, y el único sendero conocido es el sendero de las asanas, el sendero de la trascendencia por medio del cuerpo. Pero bueno, hacer yoga, aunque sea no más conocido este sendero, pues uno tiene que llevar el conocimiento o la práctica o la filosofía a la vida, ¿no? Entonces, pues eso se puede complicar un poco, porque con el asana podemos pensar que se queda un poco huérfana. Claro. Y nos interesa en 3 episodios hablar de 3 senderos que son los que más nos han sido atractivos para nosotras para sentirnos bien. Entonces, si les mencionamos los senderos, pues está el sendero de Bhakti Yoga, que es la trascendencia por el amor. El sendero de Mantra Yoga, que es la trascendencia por el sonido. El sendero de Ñaña Yoga, que es el sendero de trascender por el conocimiento verdadero, que no tiene que ver con la percepción, pero ahorita no nos metemos en ese. El sendero de Raja Yoga, que es el sendero que apela mucho a Patanjali, ¿sí? El sendero de conocer a la mente, trascendencia por conocer a la mente. De Karma Yoga, que es en el que hoy nos vamos a dedicar, que es la trascendencia por la acción desinteresada, o lo que vayamos ahí platicándoles, las 3. Y finalmente está el sendero de Hatha Yoga, que es el de trascendencia por el cuerpo, que es muy luminoso, muy revelador, pero para nosotras nos gusta que se complemente nuestra práctica de asana, nuestra práctica de yoga, con otros senderos. La palabra que se está repitiendo mucho aquí es la de trascendencia, que trascendencia significa superarse o estar arriba de o sobrepasar. Y el significado aquí quiere decir que estar arriba o trascender todo lo que tenga que ver con el yo, con el ego, con el egoísmo. Esa sería la trascendencia, eliminando un poco o reduciendo ¿no? el hacer y el ego y el yo. Hoy estamos listas para el sendero de Karma Yoga. Nosotras sugerimos siempre limpiar la intención. La intención es responsabilidad de cada quien. Hay que prepararnos para ejecutar de la mejor manera cualquiera de las acciones, porque finalmente todo es sagrado. Pero lo más sagrado es quedarnos en paz y limpias después de actuar. Totalmente. Entonces, pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué van a decir? Claro. Y bueno, y hablando de estos senderos, esta palabra karma, ¿no? Que ya hasta deliberadamente la usamos, ¿no? Y se puede caer mucho en este concepto moralista de que la haces, la pagas, ¿no? Sí. Pero como bien mencionas, el karma se refiere a este yoga de la acción, ¿no? Y tanto lo que hacemos físicamente como hasta mentalmente, ¿no? Todo deja una marca en lo que hacemos. Entonces, como bien mencionas, ¿no? O sea, reflexionamos sobre la intención que hay detrás de nuestras acciones, que tú hablabas de la intención, Marisol. ¿Desde qué lugar estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿De buena manera o de mala gana, no? Porque muchas cosas o algunas de las cosas que hacemos se pueden hacer como tal, pero con un... con un cumplir. Con un cumplir, como con una obligación, exactamente. Entonces, este sendero no nada más nos hace reflexionar sobre lo que hacemos, ¿no? Sino cómo lo hacemos y los resultados que pueden dejar esas acciones que hacemos. Lo dijiste muy bien, huella. ¿Qué tipo de huella quieres dejar con tus acciones? Entonces, estas acciones siempre van a dejar una huella, van a dejar un resultado, y también advertir que la acción no solo es mía, sino el resultado también es mío, ¿no? Entonces ahí me lleva mucho a pensar en la responsabilidad, o sea, no nada más soy responsable por lo que estoy haciendo, sino por lo que deja mi responsabilidad. Sí, exactamente. De hecho, pues yo sí me fui a lo etimológico, ¿no? A la raíz. Bueno, porque para que me quedara más claro, la etimología de la palabra karma significa unión a través de la acción en Karma Yoga.
Karma es básicamente el resultado de la acción, cualquier acción, hasta las que no haces. Claro. Porque ambas tienen consecuencias. Completamente. El hacer y el no hacer tiene sus consecuencias. Ujú. También se traduce como disciplina de la acción y viene de la raíz sánscrita kri, que tiene varias acepciones: hacer, llevar a cabo, causar. Según el maestro Yogananda, Karma Yoga es el arte de la acción. Entonces, yo la verdad estos temas filosóficos ya se los he mencionado, no quisiera ser reiterativa, pero me cuesta un poco de trabajo entenderlos. Yo soy muy física, entonces tengo que como separar las acciones en tres como categorías para realmente entender lo que implica. Entonces, la categoría número 1 son las acciones sin expectativa o apego a los resultados de lo que tú decías, del amor, ¿no? Como de dónde nacen, llevarlas a cabo de forma desinteresada. Y yo creo que lo ligo con el amor, porque creo que lo desinteresado tiene que ver mucho con el amor, ¿no? Claro, yo te sí. doy y yo hago, pero no espero nada. En la número 2, las acciones que vienen del ego, a través de las cuales uno busca su propio placer y satisfacción. Cuando yo empecé a hacer esa división decía, no puede ser, o sea, todo el tiempo estamos actuando desde el ego para nuestra propia satisfacción y placer. Y ganancia y así. Y ganancia, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Y la número 3, que están yo creo que todavía peor, las acciones inconscientes, en las que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y que puede perjudicar a alguien. Les voy a poner un ejemplo. Una vez yo iba en una avenida muy grande en Ciudad de México, de esas que te tardas 10 minutos en atravesar, no te creas, pero iba con mi mamá, y entonces yo traía agarrada a mi mamá del brazo. Entonces ahí vamos caminando en la avenida y de repente se dejan venir los coches que iban a dar vuelta. ¿Y qué creen que hice? Me eché a correr y dejé a mi mamá ahí. Ah, vale, mírala. Ajá, pero te estoy hablando de esto hace 35 años. Sí, o fue sea, como el impulso, claro. el impulso exactamente, completamente inconsciente, y esa acción, si hubiera tenido consecuencias, Sí. imagínense que atropellen a mi mamá y cómo me hubiera sentido, ¿no? Sí. Ahí sí te quedas cargando con un carmota, con una Exactamente, tremenda, entonces sí está grueso, ¿no? Eso. De hecho, yo empecé a entender un poquito más el concepto de Karma Yoga y a fijarme más en él cuando aprendí acerca de Abhyasa y Vairagya, que es lo que se hace para la práctica y el desapego cuando estamos haciendo las asanas, la práctica física del yoga. Pues la verdad es que los que somos físicos queremos más y pararme de cabeza y pararme de manos y hacer todo lo que mi maestro está haciendo. Entonces siempre estoy como a la espera del resultado y el fruto de lo que me va a dar la práctica. Es que yo vengo a clase 3 veces a la semana porque mi objetivo es pararme de cabeza. Y eso es lo que nos marca Abhyasa y Vairagya, es que tú practiques, pero te alejes del resultado, ¿no? Con desapego, que no estés esperando el fruto de lo que estás haciendo. Y es muy bonito, porque al final... Muy difícil. Muy bonito y muy difícil, claro, exactamente. Los occidentales estamos haciendo algo para la recompensa. Claro. ¿no? Exacto, entonces, como lo que les platicaba, que yo estudié mi primer diplomado y yo dije, bueno, dura 1 año, perfecto, y en 1 año ya soy maestra de yoga y ya tengo mi diploma y entonces voy a ser una experta. Entonces, pues estuve yo muy constante y muy comprometida y ya al terminar el año me di cuenta que no sabía nada. Y que me esperaba un largo camino de aprendizaje entre los temas y las materias que se tenían que estudiar. Claro. Y fue bonito porque entonces ya dije, bueno, pues más me vale que me la lleve con calma porque... Sí, porque un atajo finalmente... Exacto. O sea, no necesariamente fructifica un estudio de 1 año y así, ¿verdad? Claro. Entonces, No, y hablando del Hatha Yoga, la práctica física te puedes lastimar. Digo, hay mucha gente que se lesiona y se lastima porque ya quieren que su cuerpo logre algo y está. Quieren su diploma y ya dar. Entonces, eso, por ejemplo, ahí genera un resultado a una acción, a un estudio, que es una acción de alguna manera, rápida, acelerada. Entonces, el resultado es que sí podemos estar lastimando alumnos. A los alumnos, sí, claro. Exactamente. Y fíjate, hablando de esto de la práctica constante, me gusta mucho un ejemplo que nos da el maestro Swami Vivekananda, ¿no? Y dice, esto es como una gran ola de mar, que está compuesta de miles de millones de pequeñas olas, así como olitas,
las cuales cada una de ellas emiten un sonido y que es imperceptible para el oído humano, hasta que se acumulan muchas de esas microolitas, por así decirlo, ¿sí? Y que al tronar en la orilla del mar es que presentan un sonido muy poderoso, ¿no? Y así es lo mismo con nuestras acciones del día a día, aunque pareciera que son acciones insignificantes o que no tienen mucho poder, son como estas microolitas, por así decirlo, que en su momento van a llegar a ser esta gran ola que va a tronar qué fuerte. en la orilla, ¿no? Oye, pero eso aplica Me encanta. externamente, hasta para compartir, ya, la gota que derramó el vaso, que además aplica con, estás mencionando de agua, Sí, pero también eso es para adentro, porque finalmente, completamente. si uno se repite lo mismo o trae el mismo ejemplo, el mismo problema o la misma angustia o la misma insatisfacción o lo que sea, finalmente después de los años se genera este resultado Completamente de que acuerdo. es interno. Entonces, externo y interno, o para bien. Qué lindo la gente que tiene un pensamiento positivo, sin ser positivo, ilusionado, mágico, pero una gente que tiene una manera de ver la vida más positiva, pues finalmente eso es lo que va generando adentro. Esa microlita que en su momento sí, va a ser esta granola que va a tronar, y como dices, o no ¿no? tronar, o al Sí, revés. Pero, ajá, que sea en un aspecto que lastime y que sea nocivo por este lado que mencionas, que tenga un resultado que sea positivo, pues. Entonces, tú hablando sobre este punto de que queremos todo rápido, ¿no? O sea, así como todo inmediato. Y hay una frase muy linda de uno de nuestros maestros, o sea, el deleite no está en el desenlace, en el final de la historia, sino en el modo, en cómo se relata, por así decirlo, la historia. Claro. En el tiempo. Sí, eso me pasó a mí, que yo tuve que empezar a enfocarme en el proceso, no en el resultado. Y es muy bonito. Pero como dices, sí, qué difícil. Pero es muy difícil, es contrario a lo que nos educan finalmente a que haz algo porque te vas a llevar el premio, porque vas a tener un buen resultado, porque va a haber una ganancia, y bueno, finalmente es la expectativa que es bastante traicionera. Y si uno nada más está sobre un resultado, ¿no? Entonces eso es lo que hace eso es de las filosofías que da este camino, son muy sanadoras y muy pacíficas. ¿No? Entonces, como ven, sí, exactamente. pero es muy difícil porque finalmente todo el mundo nos movemos detrás de una intención, de una expectativa. Eso es lo natural que nos educaron. Claro, sí. Incluso el buscar estar en este sendero de Karma Yoga, el buscar no generar resultados negativos y así, ya trae una intención, ya estamos dentro de, ¿no? Entonces, dentro de sí, eso mismo que es lo que queremos librarnos. Entonces es un juego bastante complicado, pero pues sí, tal cual. Hoy en día la connotación es por tu karma, ¿no? Esa es la connotación de que están germinando semillas negativas, pero finalmente no sabemos cuándo germinan las semillas para bien o para mal, claro, por acciones buenas o acciones malas, intentando quitar el aspecto moral. Este concepto siempre se va a complicar porque nace en la India y en la India hablan de las vidas pasadas, cosa en la que nosotros no nos metemos. Sí, más bien, este concepto que es el que seguimos lo queremos para la vida cotidiana, claro. Porque hay un dicho que dice, ¿no? Y apuntala a esta teoría tremenda, que es uno siembra lo que cosecha. Así es. ¿sí? Sí. Y sí tiene de cierto pero hay que tener cuidado en no ser muy rígidos con estos simbolismos y con estas definiciones, porque uno claro que tiene salvación, uno claro que puede por su propia voluntad transformar, ¿no? Entonces, no, cuidado con esta connotación tan tremenda de es por tu karma, ¿sí? Y si lo aplicamos nosotros en lo cotidiano y con cómo lo hemos crecido y cómo coloquialmente se habla de este término, nada más hay que tener cuidado que las acciones por generar un resultado bonito, ¿sí? Que entonces no nazcan de un miedo, ¿sí? Porque entonces también no queda también a gusto y no hay honestidad, o sea, no se trata de por miedo, pórtate bien, porque entonces es una cuestión moral, ¿sí? No es por abnegación, no es por miedo, es más bien por el lado de la honradez, la imparcialidad, una neutralidad, una cosa justa en donde la búsqueda final sea uno estar en paz. Tranquilo. En paz. Sí, el asana sola per se, no creo que lo deje tan fácilmente, entonces es muy lindo la propuesta de los estudios de Karma Yoga.
Y fíjate, y hablando de eso, Marisol, de lo cotidiano, les platico esto que me pasó hace como un par de semanas saliendo de Casa Yoga. Me estaciono en una calle donde están pintando un muro, entonces regreso y el coche todo embadurnado, ¿no? Entonces, así como que mi primer impulso fue así como echar el grito y el reclamo gritón, pero hubo una oportunidad en donde me pude detener y reflexionar sobre, a ver, ¿cómo quieres que se desarrolle esta historia? Gritando y derrochando energía y yo quedándome con un mal sabor de boca y esta gente también, o adoptas otro modo, otra actitud, otra manera de hacer, ¿no? De responder, exactamente. Sí. Y pues se dio esa ventana, se actuó de la manera, pero exactamente como dices, no por este miedo, por esta vergüenza, sino que dije, ¿qué tanta energía le quiero invertir a esto? Y me quedé súper tranquila, me quedé súper en paz. Pero bueno fuera que uno siempre pudiera elegir cómo responde y qué hace, ¿verdad? Sí, porque las reacciones son costosas. Sí. Y las respuestas, no. ¿Sí? Entonces, eso fue súper bonito eso, claro. Hiciste. La reacción es costosa. Hay una frase que me gustó que dice que si te cuesta tu paz, es demasiado caro. Claro, sí, es muy lindo eso. Sí. Sí, entonces, bueno, estamos analizando todo eso, todo viene a propósito de la intención. ¿Qué es la intención? La intención es un deseo, es una pretensión, una mira, un propósito, un empeño, una voluntad, un pensamiento, es una intención. Entonces estamos motivados siempre por intenciones, por necesidades, por deseos, por caprichos, ¿sí? Lo que estamos intentando es que finalmente lo que resulte es que sea pacífico para nosotros, pero no negar que ponemos una intención. Sí. El asunto es tratar de bajarle un poco a la meta fija de a dónde voy, sino cómo voy. ¿Cómo voy? O sea, apoya más al disfrute, cómo voy, qué es lo que quiero que resulte. Sí. Pero no negamos, ¿no? Y como occidentales y la manera en la que aquí vivimos, finalmente sí nos movemos mucho con intención. Que la intención no venga del ego, no venga del miedo, ni del apego, ni de la aversión, va a ser más sana. Incluso puede hasta no generar ningún tipo de resultado. Hay que también analizar qué es necesidad y qué es deseo, y cómo me mueven ambas cosas. ¿Sí? Entonces, porque necesidad, todo el mundo tenemos que cubrir necesidades y ponemos una intención en la chamba para cubrir la necesidad. El deseo es el que puede ser un poco riesgoso, pero también está perfecto satisfacer deseos. Nada más como a costa de esta... ¿no? ¿Bajo qué principios? ¿no? ¿Bajo qué principios? Porque yo había leído también aquí que en algún texto que no me acuerdo de dónde salió, que los principios básicos del Karma Yoga son la pureza, el desapego, la sabiduría, el discernimiento, la ecuanimidad, la aceptación, la presencia y la dedicación. Sí. Esos valores, esos principios sí me inspiran y digo, eso es lo que me gustaría practicar o llegar a sentir y que de ahí salieran todas mis intenciones de eso. Sí. Y pues en Casa Yoga y ser profesor de yoga, pues genera muchas cosas, es bastante complicado y nos trae muchísimas lecciones sendero teniendo una escuela, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno es exigente, el alumno se puede ofender. Entonces ahí está la acción y un resultado del alumno ofendido que incluso va con la otra profesora, qué dura, qué exigente. Pero bueno, si uno no es exigente, entonces también estamos siendo infieles a la disciplina yogi, que es bastante fuerte y bastante firme. Entonces, ese juego, ¿cómo puede generar? Sí, nos ha costado. Y nos seguirá costando día a día, ¿no? Ser blandas, pues no está siendo correcto con una disciplina que la gente que quiera dar clase, pues va a tener gente a su cargo, ¿no? Entonces, bueno, juego, la comunicación genera resultados por ambos lados. Entonces, por eso es el modo, la intención, cómo me acerco, porque ser profesora de entrada sí nos trae bastantes, ¿no? Sí hemos tenido alumnos con respuestas fuertes, ¿no? De que no les parece que los queremos meter en cintura, que contamos las faltas, ¿sí? Y también no hablar, que por ahí lo mencionamos, ¿no? El no hablar, o sea, la inacción, por supuesto que también. Me acaba de pasar con una alumna
que dije, bueno, voy dándole tiempo, voy viendo el proceso, pero sí estaba faltando y su disciplina y sus ganas eran un poco bajas. Entonces me di cuenta que dije, pasó mes y medio en el que tenía que haber llamado la atención antes o puntualizar algo, ¿no? Claro. Entonces, ahí se genera un resultado también. La no acción y mi espera me genera un resultado un poco contraproducente, ¿no? Claro. Bajar la pila. Entonces, pues el karma de ser profesor, todas completamente, completamente. Y bueno, y retomando también como todo, porque la palabra acción pues tiene como mucho que bordear, mucho que rodea, ¿no? O sea, y con esto, fíjense, traigo otro ejemplo de este maestro Swami Vivekananda, dice: alguien podrá comprar todos los libros más caros y sofisticados para obtener de ellos cierto conocimiento, pero no será capaz de leerlos, ya que aún no es merecedor de esa información. Y el merecer de manera honesta es producido por nuestras acciones, por nuestro karma, ¿no? Entonces lo relaciono un poco con esto que dices de las formaciones, Marisol, porque podemos tener estas formaciones larguísimas de 2, 3 años, pero si el alumno no está preparado, por así decirlo, pues ya nos ha pasado. No, o sea, sí, qué pena, pero no te vamos a dar el diploma, ¿no? Hasta sí, que realmente estés entregado, sí, comprometido. Claro. Sí. Entonces dice, aquí continúa esto que nos comparte este maestro: nuestras acciones determinan lo que realmente merecemos y podemos asimilar. Entonces, aquello que está presente es lo que merecemos y es lo que podemos asimilar, y probablemente como estamos con esta búsqueda del fruto, ¿sí? No apreciamos ni asimilamos esto que estamos entonces también viviendo. Y nosotros justamente podemos tener expectativas mucho en alumnos y tenemos que tener también cuidado. Sí, es un juego, a mí eso me es interesantísimo. Cada acción trae un resultado distinto, que es un aprendizaje, que todo el mundo quiere crecer, que todo el mundo nos queremos sentir más en paz con nosotras mismas. Completamente. Y justamente para no generar karma, mejor leo las frases tal cual. Es una de tantas, porque la Gita tiene un capítulo completo de Karma Yoga, pero voy a leer nada más 2, tal cual lo que significan, porque nosotros ya dimos nuestra opinión de cómo lo vivimos y qué aconsejamos, ¿no? En relación a la intención. Pero el verso 2.47 dice: tu ámbito de competencia es la acción, no los resultados. No actúes motivado por los resultados, tampoco te apegues a la inacción. Y el verso 2.48 dice: establécete en yoga y desde ahí actúa, renunciando al apego e indiferente ante el éxito y el fracaso. Wow. No más. O sea, sí. Y así está todo este capítulo, y pues así le vamos chambeando. Sí. Confrontando. Cada cosa que pasa es una confrontación de cómo vamos a responder y cómo vamos a actuar. Claro. Tratando de no reaccionar. Y pues ese es, ¿no? Nuestras acciones tienen poder, aunque no pareciera, tienen poder. Por supuesto. Pero bueno, faltó decir que esta pausa que tú hiciste en esa situación que te pasó, pues ha sido gracias a la práctica, porque en la práctica del Hatha Yoga, en las asanas, tienes que desarrollar, o más bien no tienes que, desarrollas con el tiempo la paciencia, la tolerancia, y esas pausas, cuando haces ejercicios de respiración, ahí se entrenan. Y a la larga te das cuenta que cada vez tienes más esas pausas, yo diría luminosas, en las que tienes la opción de responder, no de reaccionar. Sí. Oye, Leti, y a propósito, a las dos yo les pregunto, una lesión, ¿qué pasa con tú que das yoga terapéutico? Bueno, las dos que son más de yoga terapéutico, las lesiones, ¿cómo las vemos? ¿Como algo que sucedió un descuido, o es un resultado de acción acelerada, inconsciente, mecánica, y ahí viene, ¿no? Entonces, ¿para qué nos servirán las lesiones y de dónde vienen? ¿Ustedes dos qué opinan? No, pues son unas grandes lecciones. Las lesiones son para que aprendas. Lecciones. Ajá, lecciones son para que aprendas algo. Claro, sí. Claro. Y que vienen generadas por... Sí, aquí hay un ejemplo muy interesante. Hace muchos años me meto a una clase de Leti, pero yo venía, la verdad, desvelada, mal dormida, y la clase pedía todo lo opuesto: energía, estar despierta,
todo, ¿no? Entonces, Leti, parado de cabeza. Y en ese parado de cabeza, por mi ego de querer cumplir, de llegar al fruto, de quererme sentir de cabeza, fue que he vivido con una de las lesiones más intensas que hasta la fecha a veces toca la puerta, ¿no? Pero para mí fue al principio así como el renegar, pero después... Echarle la culpa a la maestra. Sí, echarle la culpa a la maestra, claro, que pasa, ¿verdad? Pero fíjate, yo siempre soy la típica que les digo, los que no quieran o no puedan, no lo hagan. Claro. Y todos los demás, en la pared, por favor. Pero la intención. Pero claro, ahí está la acción impulsiva, Ajá. la acción egoica impulsiva. Entonces, y ahí es lo interesante, porque hay quien va a decir, la maestra es responsable, no sé qué, y ahí fue el karma de haber pues, y por otro lado, pues el irresponsable uno que sabe que no estaba preparado. ¿No? Entonces, el juego de los resultados y de las acciones es bellísimo e inacabable. Claro. Y cuando te das cuenta que los resultados, como mencionábamos al inicio, son de uno, son de una, es responsabilidad y dejas de culpar al otro, ¿verdad? O sea, dejas de culpar a la maestra, al maestro que te dijo ponte de cabeza. Sí, Entonces, finalmente, pues todo acto es sagrado. Ay, sí. Así yo cerraría. Todo Bueno, acto sagrado y hay que Nada más cuidarlo. quiero contar una anécdota rápida de un video que vi de una señora musulmana que un chico de color allá en Estados Unidos mató a su hijo. El chico de color tenía 17 años, algo así. Y entonces, pues todos esperaban ver a la señora enojada y gritando justicia en la corte, ya estando en el juicio. Se acerca el muchacho, le toma las manos y mirándolo los ojos, llorando, le dice: a partir del momento en que tú mataste a mi hijo, nuestras vidas están unidas, no atadas, ¿eh? Ahora tú formas parte de mi vida y la de mi familia. Ay, No, o sea, se me hizo el nudo en la garganta por esa acción que hizo este muchacho. Claro. Generó esa atadura y así son las acciones, por eso mejor hay que limpiar la intención. Sí. Bueno, pues creo que vamos a hablar de otro sendero, de la trascendencia por el amor. Muy Esa bien. es la próxima. Otro tema. Ojalá que sea interesante para todos. Y bueno, pues muchas gracias. Terminamos. Namaste.